Kinetoscopio es la revista de cine que desde Medellín ha estado hablando de cine con una enorme calidad, no solamente en Antioquia y en Colombia, sino en toda Latinoamérica. O sea, todos los amantes del cine, realizadores o cinéfilos de Latinoamérica, todos conocen a Kinetoscopio. Kinetoscopio, pues a mí me gustan, digámoslo, muchas portadas. Recuerdo sobre todo las primeras, la novena, que sale Raúl Ruiz, porque tengo un artículo ahí, pero en general me gustan todas, muchas, cuando tratan, digámoslo así, temáticamente, por ejemplo, fotografía o guión o actores, todas esas las guardo muy juiciosamente, pero en general cualquier revista que tú te encuentres de Kinetoscopio, en cualquier momento te das cuenta de lo que es la revista. Te habla no solamente del cine contemporáneo, sino del cine clásico, te habla de autores, y en general es una revista que te pone, digámoslo, en órbita en el último cine mundial. Yo creo que hay que salvar Kinetoscopio porque es realmente un bien cultural al que no podemos renunciar, hace parte de nuestro ADN, realmente es nuestro nombre, nuestra imagen en el espejo, hay que salvarla como sea, de cualquier manera hay que salvarla, por favor, colaboremos todos donando y salvándola. Bueno, buenas noches. Buenas Buenas noches a todos, a todos y todas que están conectados en este momento. Invitados por Antioquia Audiovisual, el Festival de Cine de Jardín, y que queremos hacer un homenaje muy especial a este aniversario de los 50 años del Cineclub de Cali, que se cumplieron ahora hace unos días, el 10 de abril. Hemos invitado, el grupo nuestro de Antioquia Audiovisual, hemos invitado a Ramiro Arbeláez, que es alguien que estuvo, digámoslo, amigo de Andrés desde el colegio, que hizo teatro con Andrés y que estuvo muy cerca, digámoslo, a ese momento de creación del 10 de abril del 71 de este cineclub. Vamos a estar también con Rosario Caicedo, a quien queremos tanto y que siempre nos está, digámoslo, comunicando con ese personaje que siempre estamos dialogando con él, ¿cierto? Con su hermano, con Andrés. Rosario nos va a hablar también de alrededor, digámoslo, de su hermano, de la creación del cineclub. Y vamos a estar también con Oscar Ruiz Navia, un muchacho joven director que nace después de la muerte de Andrés, pero que igualmente tiene, digámoslo, en su ADN de cineasta el impacto, la influencia del Cineclub de Cali, la influencia de Andrés Caicedo y de ese grupo que luego se llamó Caliwood y que todavía, del cual Oscar Ruiz hace parte. Pero antes de empezar este conversatorio, yo creo que es importante manifestar
el repudio total a la reforma tributaria que está amenazando no solamente muchísimas cosas del país y de los grupos de la clase media, ha sido cuestionada, digámoslo, por los expertos de muchas maneras, ¿cierto? Una reforma tributaria que se hace para recoger 27 billones de pesos cuando se están gastando 14 en la adquisición de unos aviones que se adquieren paranoicamente para defender al país. Pero sobre todo para alarmar y para señalar, digámoslo, la amenaza a un valor cultural innegable que es la derogación de la ley del cine, la 814 del 2003, que a cualquiera, digámoslo, se le parece descabellado siquiera pensar en poner en peligro, digámoslo, el funcionamiento de una ley del cine que se ha comportado y cuyos efectos son visibles y palpables para todos, ese valor de que es el cine colombiano, y a todos los niveles de películas, de autores, de festivales, toda esa ley que ha irradiado, digámoslo, la influencia y el diálogo que el cine colombiano ha tenido con la sociedad colombiana. Entonces, lo primero es eso, lo primero es decir de nuestra voluntad de oponernos totalmente a eso. No vamos a permitir que esta ley sea derogada, no vamos a permitir para nada eso, y en ese sentido quiero darle las palabras a ustedes antes de comenzar nuestro conversatorio. Buenas noches. Yo estoy completamente de acuerdo con Víctor Gaviria y pienso que ya que estamos hablando de cine hoy, estamos hablando de la formación de un cineclub que verdaderamente se centró en la ciudad de Cali, pero que se fue anchando a través de toda Colombia. Su influencia 50 años después se puede ver palpablemente en el cine. Y yo pienso, para mí personalmente, es muy importante decir que me opongo como colombiana, como amante del arte, a una reforma tributaria que, como lo dice Víctor Gaviria, tiene unas consecuencias a todos los niveles económicos, proveniente de un gobierno, el gobierno nuestro, el gobierno colombiano. Yo tengo 70 años y creo que todos los gobiernos que me ha tocado vivir muestran una profunda negación por la vida. Son gobiernos en los cuales se ha matado a miles, de cientos de miles de personas, y en estos momentos este gobierno quiere matar al cine, básicamente. Quiere matar al arte, matar al cine, matar lo que eso significa. Entonces es otra matanza más, es la matanza de las ideas, del arte, de la belleza y de la estética, y nosotros seguiremos luchando para que eso no se permita. Yo complementaría lo que acaban de decir mis dos antecesores, diciendo que con esa ley con la que se producían películas, no solo se está matando la posibilidad de hacer más películas, sino que también esa ley favorecía la conservación, la investigación y otros roles de la producción cinematográfica, como era la distribución y la exhibición, porque también, a pesar de que eran rubros, muy poquitos rubros para la exhibición y la distribución, de todas maneras siempre tuve la esperanza de que esos rubros aumentaran para que beneficiaran a un espectador especial, a un espectador que considera el cine no solamente como un entretenimiento, sino como un acto cultural y que debe ser guardado, recordado. Entonces, a mí lo que me parece muy triste es que es otro asesinato más de la posibilidad de la memoria, ¿no? Este país que se ha distinguido por, antes que conservar, por destruir la memoria, está dando un paso más en ese sentido, ¿no? Quitando los fondos con los que se alimenta un fondo que no solamente se destinaba a la producción, sino a otras labores de la cinematografía,
que debería seguir existiendo. En todas las naciones se precien de serlo y que el valor en su cultura los hay. Hay este cuidado, incluso en muchos países donde no hay industria cinematográfica, hay cinematografías nacionales, porque las cinematografías nacionales deben continuar, así no haya industria. Bueno, yo quisiera también, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por Víctor, Rosario y Ramiro, a quienes obviamente saludo de manera muy especial y pues les agradezco mucho que me permitan estar aquí en este espacio. Yo quisiera simplemente, y sobre todo para ser un poquito pedagógicos con alguna audiencia que de pronto no lo tiene muy claro, digamos que esta propuesta de FDC viene acompañado de una supuesta, digamos, amortiguación de ese hecho, y es que se supone que sí existirían unos supuestos recursos, pero serían otorgados desde el presupuesto nacional. Entonces, digamos que ese es un argumento muy fuerte que tiene, digamos, el gobierno que está proponiendo esto, pero es importante explicar que esto en realidad es una especie de sofisma, porque el hecho de que el fondo dependa del presupuesto nacional lo hace un recurso totalmente frágil, en el sentido de que depende de la voluntad anual política de quienes en su momento estén tomando decisiones frente a eso. Quita también la independencia de la creación, ¿no? Porque como depende del presupuesto nacional, un día pueden decir que queremos hacer películas de este tema y ya, obviamente quita todo tipo de autonomía, y obviamente existe un argumento también que es que hay unos nuevos modos de consumir cine y que obviamente el recaudo en taquilla no se proyecta en los próximos años como suficiente, pero existen otras formas de alimentar ese fondo, precisamente que las nuevas plataformas donde se está exhibiendo cine empiecen a considerarse también otra forma de exhibidores, de tal manera que puedan contribuir a ese fondo. Y como mencionaba muy bien Ramiro, el fondo no solamente estaba pensado para la producción, sino también para el desarrollo de proyectos, para algunas categorías tienen que ver con la formación, con la investigación, con el apoyo a festivales de cine, es decir, que es todo un mundo el que se vería afectado, y por supuesto, pues me uno al rechazo, porque pienso que no es el fondo del desarrollo cinematográfico el que debe desaparecer en este momento. Creo que sería totalmente inapropiado y nos llevaría a un retroceso absoluto como cinematografía y digamos que afectaría de manera contundente a todo un sector. Entonces no lo vemos viable. Ojalá que toda esta unión que se está generando pueda generar que esta idea se separe, pues esperemos que así pueda ser. Sí, sí, y la verdad es que sería un retroceso, como se ha dicho, como se ha analizado, un retroceso inmenso. La ley de cine ha sido concebida muy inteligentemente para precisamente no depender de las decisiones de, incluso no solamente nacionales, sino lo que ocurrió con Focine fue, entra el neoliberalismo fuertemente, digamos, el consenso de Washington y todo, y deciden que ya Focine no debe existir, y tuvimos una década, más de una década de retroceso, de espera, de mirar para el techo y todo el mundo tratando, hasta que la ley del cine volvió a retomar, digámoslo, esa dinámica. Pero increíblemente, digámoslo, si uno ve la fuerza del cine colombiano, su personalidad de los directores, de los festivales que tenemos y demás, y eso viene, digámoslo, por una ley de dominó hacia atrás, y una ficha importantísima, digámoslo, del impulso de lo que somos ahora, viene de ese momento del Cineclub de Cali. O sea, ese es un momento fundamental, así como hay otros momentos paralelos en Barranquilla, en Medellín, la Cinemateca del Subterráneo, ¿cierto? Y demás. Pero la verdad es que la irrupción en Cali ocurre una cosa muy importante en el 71, que no solamente es los Panamericanos, ¿cierto? Después de la creación de este 10 de abril,
sino también en la realización de Oiga Vea, de la película, pues el documental maravilloso e inolvidable de Luis Ospina y Mayolo, pues tantas cosas, ¿cierto? Pero digámoslo, este cineclub lo ha escrito Rosario varias veces, su impacto todavía, digamos, moldea todavía la cultura caleña, al ciudadano caleño lo ha moldeado, lleva 50 años de alguna manera de moldear culturalmente y conscientemente no solamente al ciudadano, digámoslo, y al hombre de la cultura caleño. Entonces este conversatorio también es un homenaje, digámoslo, a ese grupo que se crea en torno a Andrés, que está Luis Ospina, que está Carlos Mayolo, estos tres personajes que con Ramiro y con Rodrigo Vidal también son como un poco el corazón del Cineclub de Cali, y que son estos tres personajes que son sombras tutelares del cine colombiano, inolvidables, que nos dan enorme nostalgia a cada uno de ellos, y cada vez increíble los reconocemos más, digámoslo, su talento y sus aportes. Ramiro, tú estuviste, cierto, digámoslo, es increíble la amistad tuya con Andrés en el colegio, cómo hiciste teatro con él, sus primeras obras de teatro, y cómo ese muchachito de 17 años te dirigió en sus primeras obras como director, como dramaturgo, en las primeras obras que él escribió de teatro, y cómo ese muchachito, además, no solamente era escritor de dramaturgo, sino sabía muchísimo de cine, escribía todo el tiempo en sus cuadernos, unos cuentos que me contabas tú que te leía y que te sorprendían, que tú no tenías las palabras de pronto para devolverle a él lo que significaban esos cuentos, pero que de alguna manera sabías que esos cuentos tenían que ver con tus preguntas, con tu vida de muchacho, de adolescente prácticamente. Cuéntanos de ese Andrés, que sabía tanto de cine, de música, pero que sabía tanto de cine. ¿Por qué? Porque es increíble, pues. Sí, yo también. Sí, yo también, aunque lo constato, no me lo explico completamente. Yo no sé a qué horas ni en qué lugares él pudo tener las fuentes que enriquecieron esa cultura cinematográfica. Porque pues yo tenía también acceso a los mismos teatros donde se estrenaban las películas. En esa época no había cómo ver películas si no eran los mismos teatros. De pronto en televisión, pero rara vez. De manera que la única fuente posible para adquirir una cultura cinematográfica era ir a cine. Y seguramente él sí visitaba mucho los teatros de barrio, donde habían otra clase de películas porque de pronto no se le habían vencido los derechos a los estrenos de 5 o 6 años atrás y todavía las pasaban en teatros de barrio, y él seguramente tuvo posibilidad de visitar esos teatros de barrio. Y la cultura cinematográfica que tenía es también de lecturas, una atención a lo que se publicaba en términos de crítica dentro de Colombia, pero también seguramente una avidez por leer literaturas del cine, literatura referida al cine, que seguramente la suplía, la satisfacía en la Librería Nacional, donde él seguramente pasaba mucha parte del tiempo. Todas las semanas se pasaba unas 2 o 3 veces por la Librería Nacional en el centro. Y por eso le conté a Víctor que él andaba con 2 libros que se volvieron inseparables, que era La azarosa historia del cine americano de Lewis Jacobs y Directores del cine americano de Andrew Servis. Y yo creo que él se terminó aprendiéndose casi de memoria esas generaciones, esas de la primera, la segunda, la tercera generación del cine americano. Incluso con ellas nos pasaba datos, nos daba clases en las interrupciones, en los momentos en que dejamos de ensayar teatro. Él nos daba clase, incluso yo tomaba apuntes, porque él lo hacía de pronto en un tablero. Recuerden que, o les informo que nosotros ensayábamos sobre todo en salones de la Universidad del Valle, primero en la sede de San Fernando y luego a partir del 72 en la sede de Meléndez. Entonces yo estaba haciendo teatro con él y por eso estaba muy cerca de su cotidiano, porque casi todos los días ensayábamos teatro y yo me daba cuenta de todas las labores que él hacía en torno al cine,
Fui siempre al Teatro Alameda, al Cineclub del TEC en el año de 1970 y pude también darme cuenta que el Cineclub fracasó porque fue perdiendo el público por un ciclo muy largo que él programó de westerns, de vaqueros. Y de esa manera aprendimos que el público del Cineclub sabatino no permitía ciclos tan largos, sino que había que concentrarse en 4, máximo 5 películas, pero que lo demás era como para una cinemateca, ¿no? Y para una exhibición diaria, o para así como hace las pues, que en determinada hora da una película y puede dar hasta 5 o 6 películas al día. Entonces, esas actividades yo veía que lo acompañaba a las distribuidoras de películas, a mandar a hacer la propaganda, o sea, los afiches, a que imprimieran el material mimeografiado que él mismo tecleaba en stenciles. Bueno, todas esas labores que al lado de la actividad teatral podíamos hacer, incluso a veces en compañía de Jaime Acosta, que era el tercer espadachín de este triunvirato, porque el grupo, a pesar de que en algunos momentos, el grupo de teatro, a pesar de que en algunos momentos tuvo solamente 3 personas, Jaime, Andrés y yo, en algunos momentos hubo más personas, Teresa Valencia en la obra de Las Sillas, y otros compañeros que actuaron en Recibiendo al Nuevo Alumno, que eran como 8 o 9 personajes. De manera que en estas actividades teatrales yo siempre estuve pendiente de lo que él hacía en términos cinematográficos. E iba a cine también con él. No todas las semanas, pero muchas veces incluso matinales, porque él perseguía cosas que le parecía interesante mostrarnos y le decía a Jaime y a mí, acompáñenme a este matinal en el Teatro Asturias. Y ahí pudimos ver muchas cosas, no solamente en el Asturias, pero para poner un ejemplo. Entonces, yo también siempre me pregunté, a medida de constatar todos los años que él me llevaba de sabiduría cinematográfica, que no sabía cómo la había adquirido, yo siempre me pregunté, ¿dónde consigue él enterarse de tanta cosa sobre todo el cine americano, pero también del cine francés? Aunque el cine francés llega un poco más tardíamente. Entonces, en esas, él, cuando ve que ha fracasado lo del cine del TEC, y él coincidió con que se salió del TEC, porque él fue actor del TEC por unos meses, él estuvo en ese teatro, incluso creo que alcanzó a ser asistente de dirección de una obra de Enrique Buenaventura. Y entonces ya al final del año 70 él se ha salido del TEC y prácticamente la actividad del cineclub él la asume personalmente como una actividad pues privada y lo vuelve casi como una continuidad porque entre noviembre o principios de diciembre y abril hay solo unos meses de pausa, porque ahí de alguna manera se continúa el mismo esquema de ciclos, los mismos conceptos de programación que tuvo en el Cineclub del TEC, que además era también cine en 16 algunos días, empezó en 16 y luego se convirtió en 35. Continuó haciendo lo mismo en el Cineclub de Cali. Y ese 10 de abril lo que se comienza es un ciclo de Godard, de Jean-Luc Godard, que es de 4 películas. Y la primera película que se exhibió en el Cineclub fue Iban por Lana. Iban por Lana, Van de Apart, se llama en francés. Fueron más o menos unas 200 y pico de personas, pero a partir de allí comienza de alguna manera el aumento del público. Es un teatro que le cabían 850 personas, nosotros regularmente metíamos 500, 600, pero incluso hubo desbordes. En Psicosis, por ejemplo, hay más de 1000 personas en la sala, en el piso, cerca del escenario. Yo no sé cómo le cabía a tanta gente y cómo además nadie protestaba. Todo era tan respetuoso y el silencio sepulcral a pesar de la cantidad. Yo creo que el silencio es mucho más rotundo cuando hay cantidad de gente. Se puede oír volar una mosca. Entonces, el Cineclub fue muy importante para mucha gente, sobre todo el sector sur. Hay que recordar que en ese momento la Universidad del Valle estaba cerrada, porque habían acabado de pasar el 26 de febrero y los acontecimientos posteriores. Algunos
estudiantes estaban en la cárcel, pero la universidad no estaba funcionando. Y yo creo que también eso ayudó, porque el desparche de los estudiantes los pudo hacer ir a estas primeras exhibiciones que luego fueron volviéndose casi masivas. Y paro porque... Pero mira, yo te pregunto una cosa, dos cosas. Esa conciencia, esa claridad que tenía Andrés, que tenía 20 años únicamente, menos de 20, crear, menos. 19. No había cumplido todavía los 20. Pero es increíble. Él cumpliría los 20 en septiembre. Tenía 19 años. Imagínate, la conciencia que él tenía de lo que se llama la política de los autores, o sea, un cineclub que empieza por un autor súper exigente para el espectador, o sea, todo lo contrario a la búsqueda del éxito, Sí, claro. el éxito comercial, digámoslo. Entonces yo, la pregunta que le hago, digámoslo, ambos, ¿cierto? A Rosario, y es, digámoslo, esa conciencia que él tenía se debía un poco a unos autores que él de pronto coge y debajo del brazo se mantiene leyendo estos libros, que es el libro que Rosario nos va a mostrar enseguida, que es el de Andrew Sarris, que es como quien dice el representante de Cahiers de Cinema en Nueva York, en Estados Unidos, y que es el que impone, digámoslo, en Estados Unidos la política de los autores, y que entiendo que ese libro del cual tú hablas también es el pues investigando un poco, es del 68 y es la historia del cine americano desde el punto de vista de los directores y sus caminos. Entonces, Rosario, cuéntanos un poco de ese libro, digámoslo, de cómo el hombre se aprende de memoria y empieza a ver esas películas de las cuales habla este autor, este gran crítico, Andrew Sarris. Bueno, a mí me parece maravilloso el poder estar aquí con todos ustedes, con las personas que están hablando y también con las personas que nos están viendo. Y es un placer para mí oír a Ramiro, a quien conozco desde hace más de 50 años, y darme cuenta que tengo yo como la misma pregunta y la misma curiosidad que tiene Ramiro con respecto a al conocimiento enciclopédico de Andrés Caicedo sobre el cine. Para mí, yo he dicho muchas veces cuando estoy hablando, siento como que verdaderamente, tal vez por la edad o por lo que sea, me estoy volviendo como muy repetitiva y digo las mismas cosas, pero la pregunta, tal vez la única pregunta, la única curiosidad, como yo le dije a Víctor Gaviria, que tendría yo si yo tuviera alguna vez ver desde el más allá a Andrés Caicedo, sería preguntarle de dónde sacaste tanto conocimiento, porque cuando él me estaba hablando de cine, yo estaba supremamente jovencita, era una niña como él lo era, para yo haberle hecho esa pregunta, aunque siempre tenía esa curiosidad, porque evidentemente yo sabía al colegio que estaba yendo Andrés, vivíamos dentro de la misma familia, y ver esta capacidad de Andrés de hablar de cine como yo nunca antes había visto hablar a nadie. Yo siempre he dicho muchas veces que para Andrés era un misionero del cine, un misionero secular. Andrés me convirtió a mí en cinéfila, me convirtió a mí en esa religión secular de la imagen, del entrar al telón, basado en lo que él me decía. Y todavía tengo ese misterio. Como un muchacho de pequeño burgués de Cali, Colombia, una ciudad en la que crecimos Ramiro y yo, y podemos hablar de lo que era Cali en esa época, ¿cómo pudo Andrés tener el conocimiento del cine de autor y a la edad de 19 años presentar un ciclo de Godard, por ejemplo? Es algo impresionante. O cómo pudo Andrés contarme a mí sobre los hermanos Lumière, que sinceramente a mí no me los enseñaban en el colegio, es decir, no creo que a nadie le enseñara a los Lumière en el colegio, o a Méliès tampoco nos enseñaban, y Andrés contarme toda la historia del cine, esa sería la pregunta que yo tendría.
para Andrés Caicedo. Yo lo que les quiero mostrar es un poquito de arqueología. Esto se le quedó a Andrés en Houston, Texas, cuando me vino a visitar. Este es el libro que a lo mejor Ramiro lo puede reconocer perfectamente. El cine norteamericano de Andrew Sarris es un famoso crítico, como lo dijo, fue un famoso crítico de cine del Village Voice de Nueva York, pero él fue el que trajo verdaderamente el concepto de cine de autor, de crítica de cine de autor a los Estados Unidos. Y con este librito andaba Andrés como andaba con las obras de Edgar Allan Poe. Ramiro se debe acordar perfectamente. Lo dejó en Houston y yo me quedé con él y nunca se lo devolví, aunque me lo pidió muchas veces y se lo iba a devolver, pero no se lo devolví y aquí está. Pero tal vez ustedes no alcanzan a ver esto. Yo se lo mostré a Víctor. Al final del libro, que Andrés lo compró, yo lo sé porque aquí tiene, lo compró o se lo robó, porque era un gran ladrón de libros de la Librería Nacional. Aquí está el sello de la Librería Nacional. Lo compró en 1970, pero se pasó sus años del 70 al 73, cuando tuvo este libro, hasta el 73, porque no se lo llevó, marcando las películas, no sé si las alcanzan a ver, las películas que él o quería ver o que había visto. Ustedes pueden ver, no sé si te acuerdas, Ramiro, de esas marcas, pero aquí están las películas que él deseaba ver. Yo me acuerdo que me decía, cuando lo trajo a Houston, me decía, estas son las que quiero llevar al cineclub. Y son cientos de páginas que tiene este libro con esos nombres de películas y con las marcas de Andrés de esas películas. Y cuando me hablaba de esas películas, sabía de los directores. Este es un muchacho, y estoy hablando de un muchachito, que escribe, y lo podemos ver en Ojo al Cine. Aquí yo tengo los 3 volúmenes de Ojo al Cine que fueron editados por Sandro Romero y por Luis Ospina. Gracias a ellos tenemos nosotros estos volúmenes. Andrés escribe que él está convencido que él podrá saber absolutamente todo sobre cine. Es decir, el cine era tan supremamente nuevo a nivel del arte, del séptimo arte, no tenía ni siquiera 80 años, que Andrés, en su obsesión cinéfila, está convencido que él va a poder saber absolutamente todo sobre cine. Lo que hoy ya es imposible. Lo que ya no es posible. No, sería completamente imposible. Pero en ese momento él tenía el concepto, como él me decía, por ejemplo, esa era otra cosa, él decía, eso era lo que pensaban, eso no está escrito aquí, pero así me lo explicaba él. Decía, eso es la verdadera filosofía, Rosarito, nunca me podré olvidar. El filósofo es el que sabe todo de todo. Pues yo me voy a convertir en un filósofo del cine. Entonces, pues yo lo escuchaba como uno escucha a una persona que sabe mucho y que yo no sabía mucho. Y como dice Ramiro, él nos sentaba o nos sentaba y nos escribía sobre cine. Estas hojas me las regaló a mí gracias a Germán Cuervo. Estas fueron las hojas que están ya completamente amarillentas que le escribió él a Germán, mostrándole sobre el cine, es decir, lo que él debía saber sobre cine. Directores norteamericanos de 1895 a 1930. ¿De dónde podía saber Andrés absolutamente todo esto? Son 16 páginas por lado y lado sobre la historia del cine. O sea que ese fue el tipo de persona que fundó el Cineclub de Cali, ese tipo de filósofo del cine. Ahora, yo creo que hay un dato fundamental que yo no recuerdo, pero que tal vez Rosario sí, que es el contacto con la gente de Hablemos de Cine.
yo creo que el conocimiento de esa revista que se publicaba en Lima fue clave para, no sé si darle un nuevo direccionamiento al concepto del cine o enriquecerlo, lo que ya estaba aprendiendo con la lectura de otros, pero los de, hablemos de cine, Isaac León Frías, Ricardo Bedoya, Bulita, todos ellos abrevaban en Cahiers du Cinema. O sea, la influencia de Cahiers du Cinema fue por medio de Hablemos de Cine. Y hay que recordar pues que estos personajes, estos críticos, fueron los que propiciaron la política del autor. Fue los que nombraron a unos directores norteamericanos claves como Hitchcock, y ya no se pensaba que lo importante era el actor o la actriz o el productor técnico, sino que la responsabilidad de una película era más del director que de cualquier otro de los roles en la producción cinematográfica. Entonces el conocimiento de esa revista y el que se haya empezado a cartear con ellos fue clave en ese momento que empezaba, o que de alguna manera unos años después de empezar conoció a Andrés Pérez. Pero, Rosario, tú siempre has dicho que ese hermanito, ese hermano tuyo, ese muchacho tan joven, no era propiamente el típico caleño, ¿cierto? Él cuando uno lee la correspondencia, él tenía como una especie de disociación entre la persona que tenía cierto éxito social, pero él no era gregario como el caleño. Tú de pronto me dices a mí, me explicabas en algún momento que la sala de cine, es decir, esa penumbra de las proyecciones, de los teatros de barrio y demás, donde él seguramente pasó muchísimas tardes, muchísimas horas de esos años de muy jovencito, eran también un poquito, era una esencia de él. Él era la esencia, digámoslo, esa experiencia de estar soñando con los ojos abiertos en una sala y de entender que quien hablaba no era el cine en general, sino el cine en particular, y que le llegaba esa cosa tan particular, es decir, lo que él decía como después que decía de la crítica, que el crítico eran unas visiones particulares, así como lo que recibía en la pantalla era también una forma del cine del autor. Exacto. Esa experiencia, digámoslo, eso que tenía tanto que ver con él como persona, ¿no? De un ser más bien que tenía que tener esa relación personal con el arte, no el ser gregario del baile y del caleño, que es tan gregario, me parece a mí. Que eso, ¿por qué no nos hablas un poquito de eso? Bueno, pues es mi percepción, ¿no? Y es lo que yo observé, y Ramiro también puede hablar mucho de eso, porque Ramiro estuvo con él como amigo, como un amigo muy cercano, y evidentemente una relación de hermana a hermano es muy distinto a una relación de amigo a amigo. Yo personalmente pienso que para Andrés el cine fue algo desde el punto de vista de sus emociones, de su forma de ser, algo que se convirtió en como el corazón de su emocionalidad. Yo lo veo así. Para Andrés el cine fue un refugio, como lo es para tanta gente, unos más que otros. Pero pues cuando yo oigo hablar, por ejemplo, no es de que estoy comparando yo a Andrés con Truffaut, pero cuando yo oigo hablar o leo biografías de directores o de críticos de cine, muchas de esas personas se describen a sí mismos como personas profundamente solitarias, profundamente tristes, y que les gusta la oscuridad y les gusta como esa pequeña guarida donde se meten al telón y van a otra realidad. Y yo pienso que para Andrés eso fue cine. Es decir, hay una emocionalidad profunda en él. Cada persona, hay lectores y hay lectores. Hay cinéfilos y hay cinéfilos. Para Andrés, él sintió el cine se entró en Andrés y nunca volvió a salir. Y fue algo, pues, que tal vez describe muchísimo lo que hizo que Andrés supiera tanto de cine.
se convirtió básicamente en una seguridad emocional que no le dio nada más, aparte tal de la literatura, de la escritura. No sé si tú estás de acuerdo con eso, Ramiro. Sí, completamente de acuerdo. Y hay que recordar que no solamente fue el cine lo que él, que era un lugar de refugio, él de alguna manera también racionalizó esa emoción, intentó racionalizar todo el tiempo esa emoción, haciendo crítica lo hace, pero lo particular en él es que también él era muy, muy erudito en música rock. Cuando yo lo conocí, él se sabía una cantidad de nombres de conjuntos ingleses y norteamericanos de los que yo nunca había oído hablar. Yo tengo otra extracción, una clase media, me gustaba la música más popular, el bolero, la charanga, la pachanga. Entonces, cuando él me ponía esos discos que me llegó tal, me lo trajo tal, y entonces con ese entusiasmo me lo ponía, pues sí, yo lo oía y todo, pero yo realmente no me entusiasmaba tanto. Yo no era un buen interlocutor en música para Andrés. De pronto en ese momento yo sabía más de salsa que él, o que después fue llamado salsa. Pero en ese momento él sabía mucho de música rock. Y también cuando empezó a gustarle tanto la salsa, él se volvió un experto, conocedor de salsa y un coleccionista de música salsa. Compraba cantidad de... Precisamente los sábados, cuando el Cineclub nos dejaba plata para comprar literatura y cine, íbamos a las casas de discos a comprar lo que había llegado de los últimos de la salsa. A lo mejor, y yo no me di cuenta, él compraba también rock, pero no lo recuerdo. Recuerdo es la música salsa que compraba. Exactamente. Así, y también en términos de la literatura, él se volvió también muy erudito en literatura. O sea que era en todo. A nosotros, yo me acuerdo que él nos decía, miren, acaban de llegar el cuarto round, y nos sentábamos en una cafetería a leer el cuarto round. Exacto. Entonces, no solamente era en cine, eso es lo admirable. Es impresionante, es decir, es lo que llaman aquí en Estados Unidos una persona que te sabe tanto de absolutamente tanto, le llaman una persona, un hombre o una mujer del Renacimiento. Pues ese concepto del Renacimiento de que todo se sabe, lo que Andrés hablaba del filósofo, de que todo lo sabía. Esa para mí es la pregunta. Es decir, ¿de dónde Andrés Caicedo? De una ciudad provinciana como lo era Cali. Y siempre lo diré, que era una ciudad provinciana, tenía una cantidad de cosas extraordinarias a nivel culturales, pero la Cali nuestra, la Cali de ese hogar pequeño burgués nuestro, era una Cali de los colegios a los que nosotros íbamos, en que a mí en la vida se me mencionó para hablar, por ejemplo, a Henry James. Andrés te sabía de literatura gótica, de literatura europea, de literatura internacional, que yo decía, pero por Dios, ¿cuándo? Y me llegaba con libros, esa es otra cosa, ¿de dónde sacaba esos libros? ¿De dónde Andrés sacó a Virginia Woolf para dármelo a mí de 15 años? Es algo que yo todavía pienso, Jesús era verdaderamente un muchacho del Renacimiento, no puedo decir ni siquiera un hombre del Renacimiento, un muchacho del Renacimiento. Pero Rosario, dice Sandro Romero, ¿cierto? Que tratando de escribir a Andrés, dice que él, digámoslo, a los 15 años que se ve acometido, digámoslo, por la inspiración a escribir teatro, las obras que hace y todo eso, es como, él alude como que de pronto se encuentra con un ser, digámoslo, que lo devora por dentro, un ser complejo, misterioso, un ser que lo obliga, digámoslo, a expresarse, y yo me imagino que eso es lo que él hace escribiendo, digámoslo, las cartas de niño a tu mamá, que es lo que hace también metiéndose a las salas de cine para tratar de alguna manera también de encontrarle respuestas a ese ser
que solamente la ficción lo puede definir, la ficción del cine, ¿cierto? Y por eso cuando él escribe, él no solamente tiene un sentido, digámoslo, de entender cómo funciona el cine, el guión, los directores, pero él también está, digámoslo, bordeando su descubrimiento de su ser a través de la crítica. Como dice Sandro Romero, que uno no sabe bien hasta dónde está hablando de las películas o de él mismo. Exacto. Y las críticas ahora uno las lee realmente como unos textos fascinantes, en donde obviamente aluden a unas películas objetivas que existen por fuera de él, pero que él las indaga a través de su personalidad, de su ser, Exacto. profundamente como ningún crítico lo hace. Exacto. En cierto sentido, yo leía, hoy estoy muy contento de hacer esta conversación, porque he leído, digámoslo, una primera crítica que está en el libro de Ojo al Cine, cuando habla del bebé de Rosemary, y es una crítica, no sé, Oscar Ruiz, para que me cuente si ha leído, cuándo la leyó, y Ramiro también. Eso es ese primer texto escrito en el 69, cuando el hombre tenía 18 años. O 17, porque no sabemos exactamente cuándo. Sí, pero Rosario y Oscar y Ramiro, es impresionante el conocimiento que él tiene, digámoslo, de esa literatura y de ese cine gótico, de ese cine de vampiros, de ese cine del terror, de ese cine de zombies y todo eso, que después va a tener una influencia brutal en el cine caleño, en su amigo Luis Ospina con Pura Sangre, en su amigo Mayolo con Carne de tu Carne. Es increíble, a los 17 años él escribe un texto que uno tiene que cogerse muy bien de la silla para entenderlo, para entender todas las repercusiones de significado que tiene ese texto tan maravilloso. Exacto. Te lo digo, que más allá de la crítica convencional, incluso de la crítica de la Nouvelle Vague de Truffaut y todo eso, este es un camino de crítica que no han seguido los críticos. No sé, tiene que ser un escritor como este man, que tenía un cuadernito, como decía Ramiro, donde escribía a qué horas tenía que ir por una película para el TEC, pero al mismo tiempo a qué horas tenía que sentarse a escribir un cuento, desesperado por escribir, desesperado por entenderse a sí mismo, lo que le había dado la vida a él y su ciudad también, ¿cierto? Sí, entonces yo, Oscar, mi hermano, Oscar Ruiz, tú que pues vienes mucho más tarde, pero que de todas maneras, como que entras al cine también es porque estás en el colegio a los 14 años y de pronto Jorge Navas va a hacer un casting para hacer Cali Calabozo y les presenta a ese personaje, les da a leer, digámoslo, sus cuentos, y tú quedas tocado por el cine, para que nos cuentes eso. Bueno, yo podría contarles un poco acerca de ese proceso. Justo en el año 97, cuando se cumplían 20 años del fallecimiento de Andrés, yo estaba en el colegio, como tú dices, teníamos un cineclub en el colegio que se llamaba Cine Quimera, que había fundado Carolina Navas, precisamente la hermana de Jorge, y nosotros estábamos como en un proceso realmente muy interno en el colegio, haciendo algunas proyecciones de cine, y pues fueron a hacer un casting para esta película que realizó Jorge, que se llama Cali Calabozo, que es una especie, en su momento incluso lo llamaban así, un videoarte largometraje, digamos. Y pues obviamente yo no tenía mucho conocimiento sobre quién era Andrés Caicedo en ese momento. Yo recuerdo mucho que nos citaron, primero en el colegio, nos preseleccionaron y luego nos citaron a la Universidad del Valle, al Auditorio 5, donde era la Cinemateca, antiguamente la Cinemateca de la Universidad del Valle, que pues ya no sé si se terminó, pero el hecho es que ya no es en ese auditorio. Y allí, me acuerdo, un sábado nos invitaron y nos proyectaron la película Unos Pocos Buenos Amigos, de Luis Ospina, donde pudimos pues ver pues un poco esta primera intento de biografía que se hizo sobre Andrés Caicedo, y yo me acuerdo que eso pues a mí me marcó mucho. Luego leí Que iba la música y Angelitos Empantanados, y ya obviamente al quedar seleccionado en la película de Jorge, pues me metí de lleno en el tema de conocer
joven, y obviamente me identifiqué muchísimo. Yo tuve la oportunidad de ser parte como de un grupo de jovencitos que ayudaban a hacer la película. Ayudábamos en todos los frentes, o sea, conseguíamos algunos objetos. Yo te contaba anoche que la máquina de escribir de la película es la máquina de escribir de mi abuela. Yo la conseguí. Muy buena, muy buena. Y tuve la oportunidad obviamente de ir al rodaje y mirar, y bueno, un día me pusieron ahí a ser un figurante, y yo salgo en la película caminando, comprando ahí droga en la calle, en plena Sexta. Pero digamos que, para ser breve, pues lo que a mí más me impactó obviamente de conocer a Andrés Caicedo, pues, y obviamente me identifiqué de una, pues era esa pasión. Como me llamaba mucha atención, como hablaba ahorita Rosario, sobre esa cuestión de que el cine no es como un trabajo o como ni siquiera un oficio. El cine es una forma de vivir, ¿no? Es una manera de vivir. Y yo realmente pues desde ese momento es que yo quise ser cineasta, y obviamente en el camino aparecieron nuevos maestros, ¿no? Ramiro es uno de mis maestros también, fue mi profesor en la universidad. eh, Oscar Campo, el mismo Luis Ospina, el mismo Víctor también fue maestro mío. Y entonces uno fue como alimentando como toda esa cuestión del cine, con la cual todavía me identifico mucho, digamos, ver el cine de esa manera, ¿no? Cuando hablabas ahora de refugiarse y de esa cuestión de las personas solitarias, de pronto quienes me conocen más personalmente saben que yo soy una persona muy solitaria. Entonces, la verdad es que yo también he vivido un poco ese fenómeno, ¿no? Como de encontrar en el cine, pues, una compañía. Y bueno, lo último que quisiera decir, ya para que ustedes continúen, es que yo creo que saber de cine o ver cine no es tanto, digamos, para saber datos, sino es para alimentarse, ¿no? Es una forma de alimentación del alma, del espíritu. Creo que en el cine tenemos la posibilidad de viajar, de conocer otras culturas. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho, Víctor, una vez en un taller cuando te conocí, yo ya tenía 17, que tú nos pusiste un extracto de la película ¿Dónde está la casa de mi amigo?, de Kiarostami. Eso, por ejemplo, a mí es algo que me marcó para toda la vida, ¿no? Como ver eso, ¿no? Intenté, hay un cine en Irán, ¿no? Obviamente la época de Andrés pues era otra, ¿no? Digamos que el cine americano y el cine autor europeo era lo que primaba. Yo solamente quería mencionar una película. En el año 2005 nosotros tuvimos la oportunidad con Oscar Campo de abrir un cineclub que se llamaba Cine Autor, al cual pues Ramiro vino muchísimas veces. Sucede ahí en lugar a dudas aún, que era la casa de Ramiro de niño, ya Ramiro lo contará mejor. Y en algún momento hicimos un ciclo en homenaje a Andrés Caicedo y presentamos la película La historia de la H, de François Truffaut, que también se conoce como Diario íntimo de la H, una película que es con Isabel Adjani, una famosa actriz. Y bueno, la película termina en un suicidio. Eso ustedes me lo van a decir mejor, yo he leído o escuchado que es una película que tocó mucho a Andrés al final de sus días, y yo recuerdo mucho que Oscar quería proyectar esa película, Oscar Campo, y bueno, yo la vi ahí en nuestro cineclub. Y nada, el tema del cineclubismo ha sido pues muy importante para mí en lo personal, y creo que también para muchas personas de mi generación, quienes ahora están trabajando en el cine, aunque me parece que el cine se ha banalizado mucho, y la gente ya no le gusta el cine, no le gusta ver cine, sino que le gusta estar en el cine. Eso se lo escuché mucho a Luis, que decía que el cine se volvió también como un mundo que genera cierto poder o cierto, digamos, reconocimiento social, pero la gente ha perdido esa rigurosidad de investigar el cine y de asumir el cine desde una actitud incluso más espiritual, ¿no? En el sentido complejo de lo que eso significa. Y eso se lo debemos mucho pues a ese legado de
de Caicedo y todos sus amigos y su pandilla salvaje. Yo me acuerdo que cuando Oscar iba a hacer Los Hongos, ¿cierto? No sé por qué nos llamamos y entonces tú me dijiste que estabas reunido, estabas en unas sesiones antes de empezar, digámoslo, la preproducción con el grupo de trabajo de tus allegados pues en la producción y que tenían una lista de películas y tú me la pasaste porque a mí me dio curiosidad. Una lista de películas que iban a ver, incluso pues yo me sentí muy honrado porque entre ellas estaba Rodrigo D. Pero eran como 30 películas, hermano, que yo mismo, pues de alguna manera me acordé de la cinefilia que viene de Andrés Caicedo, del Cineclub de Cali, y dije, esto se repite la historia, ¿cierto? De ver las películas, de tener esa experiencia y antes de hacer una película y me sorprendió mucho, ¿cierto? Hicimos un ciclo de películas que podían inspirar la película Los Hongos de alguna manera. Era pues un sincretismo ahí cultural impresionante y muy al estilo Vallecaucano, un sancocho ahí pues de... La gente a veces me decía, bueno, pero ¿por qué pusiste esta película? ¿Qué tiene que ver con los hongos? Y yo, no, porque mira el plano, no sé qué, o sea, era ese parámetro. Pero obviamente incluimos Rodrigo de No Futuro en el ciclo y por eso fue que te conté. Y claro, la idea era ver la película con los colaboradores. Eso es algo que he venido haciendo pues casi siempre pues en mis proyectos en la medida de lo posible, como no perder ese, llamémosle, ese respeto y ese romanticismo por la cinefilia. Yo creo que eso puede generar un verdadero, una verdadera cuestión diferencial ante pues, la contemporaneidad, que es un mundo, digamos, que nos azota de imágenes y de alguna manera nos aturde, ¿no? En el sentido de que hay tantas imágenes, pero no tenemos tanta esa conciencia de observar y de mirar profundamente. Entonces, yo creo que el ser cinéfilo, pues es una persona que no solamente va y mira, sino que piensa, reflexiona. Algunos tienen la capacidad de escribir, como mencionabas ahora. Andrés, pues prácticamente hacía literatura cuando escribía crítica. Otros, pues lo conversamos, ¿no? Depende de los talentos de cada uno, pero sí el hecho como de asumir con respeto y como con cierta ritualidad el hecho de ver películas. Yo creo, voy a poner un tema nuevo y ese, digámoslo, Ramiro y Rosario, ese encuentro a partir del Cineclub de Cali con Luis Ospina, con Mayolo, ¿cierto? Que eran realizadores, o sea, y ese encuentro tan especial con Luis, que resulta que llega de Los Ángeles y que Mayolo se lo presenta y queda Andrés, digámoslo, descrestado de que había una persona que había visto más películas que él, porque tú, Ramiro, me decías ayer que en cierto sentido Andrés sabía más de cine, más teóricamente de cine, pero no había visto todas las películas. Él precisamente había hecho el cineclub para verlas. Exacto. ¿Cierto? Había muchas películas que él presentaba y no había visto. Exacto, sí. Y que sabía de ellas, ¿no? Que sabía de ellas, las había leído. Sí, claro, precisamente es que la imposibilidad, que ahora no existe, de ver una película que no fuera en un teatro, hacía imposible que todo lo que se programó en el Cineclub lo hubiera visto Andrés. Claro. Yo no estoy seguro si las 4 películas de Godard que presentamos al comienzo las había visto o si había visto parcialmente algunas. Pero él sabía, por las lecturas que tenía, de la calidad de las películas. Exactamente, y eso es supremamente importante. Yo, por ejemplo, es que lo que acaban de decir ustedes me trae a la mente, esto también es parte del tener 70 años, que dicen algo y uno como que se acuerda de cosas que no se ha acordado en 40 años o en 50 años. Pero leyendo, por ejemplo, me tuve que preparar para una pequeña charla de correspondencia, de la correspondencia que salió hace poco de Andrés, los 2 tomos de correspondencia. Este es el primer tomo del 1970-1973 y el otro es del 73 al 77. La correspondencia salió y para
yo siempre digo, para las personas cinéfilas, las personas en primer lugar que iban a pensar que debido a toda esta controversia, debido a que no se pudo sacar el tomo de la correspondencia por una censura familiar, que iban a encontrar mucho morbo en estas cartas. Lo que se encuentra en estas cartas, básicamente, como digo yo, es un poema de amor al cine. Si ustedes se ponen a ver las cartas, la gran mayoría de las cartas empiezan y terminan con el cine. Claro, es una... él le mete al cine como le mete a sus críticas toda la parte personal, porque así era como veía Andrés el cine. Pero es difícil encontrar, por ejemplo, en el primer tomo, una carta que no mencione una película. Porque para Andrés el cine era desde muy pequeñito, y tal vez eso lo aprendimos los dos juntos. Desde muy pequeñitos, el cine se concentró mucho como en una huida hacia un mundo mejor, que era el mundo del cine, que puede que a uno le causara susto, le causara algo, pero era distinto a lo que uno estaba viviendo. Y yo toda la vida decía, pero Dios mío, si van a censurar estas 198 cartas, están haciendo lo que todo el mundo ha hecho con el cine, que es censurarlo. La censura ha existido en el cine desde que el cine empezó, básicamente. Pero estas cartas son más que todo un poema de amor al cine. Y yo simplemente voy a leer la primera carta que le escribe Andrés a Luis Ospina en el 5 de noviembre de 1971. Es una carta muy larga, es básicamente hablando de cine. Pero hay una carta muy interesante que le escribe Andrés para que ustedes se den cuenta ¿cómo les explico? La pasión que tenía Andrés por el cine y por la crítica de cine. Es una carta que le escribe en 1973 a Carmiña Navia, que es una profesora académica que siempre fue una persona muy seria. Ramiro la conoce muy bien, yo la conozco muy bien. Carmiña Navia, en 1973, la pobre Carmiña se atrevió a escribir sobre una crítica de cine, me imagino yo que en algún periódico. Y miren lo que le escribe Andrés, completamente ofendido, a la señorita Carmiña Navia. A Carmiña Navia, 1 de marzo de 1973. Señorita Carmiña Navia. Señorita, con la presente le envío una serie de textos que tal vez ayuden a orientar su sección de crítica de cine del diario Occidente, que usted alterna con crítica de artes plásticas, de teatro, de literatura, etcétera, así como de temas de interés en general. ¡Cielos! Usted ha llegado a hacer la crítica de un film sin al menos informar el nombre de su autor. La llamada teoría de los autores, que para el espectador tiene que ser política de los autores, es ya un hecho y la base de toda la crítica moderna. Espero que estos materiales le revelen ciertos elementos del lenguaje con que trabaja el cineasta que un crítico no puede desconocer. Atentamente, Andrés Caicedo. Esto me hizo reír muchísimo porque ese era el concepto que tenía Andrés del cine. Ay, Dios mío, yo tengo tantos anteojos ya que ustedes no se imaginan, pero bueno. Eso verdaderamente muestra la pasión que Andrés sentía por el lenguaje del cine, el lenguaje visual del cine y el lenguaje de la interpretación del cine, que vendría a ser la crítica. Y
yo les recomiendo mucho a ustedes, cinéfilos, los que me están oyendo, que vean bien estas cartas y se den ustedes cuenta de la obsesión de Andrés por el cine. Yo siempre digo, y no lo voy a leer ahora porque pues no quiero pasar mucho tiempo leyendo, la última carta que escribe Andrés en su vida, esa es otra cosa que yo decía. Andrés se murió escribiendo cartas, ¿ok? 2 cartas. A su novia Patricia Restrepo y a un crítico de cine, Miguel Marías, la que encontró mi papá en el rodillo de la máquina de escribir de Andrés fue la carta al crítico de cine Miguel Marías, a quien nunca conoció. Esta última carta, ¿qué le habla Andrés? Tal vez 20 minutos antes de matarse, 1 hora antes de matarse, de cine. Mándame la crítica tal para la nueva revista de Ojo al Cine. He visto tales y tales películas, me he leído tales y tales cosas. Por favor, espero tu crítica. O sea que eso muestra mucho esa seriedad y esa emocionalidad que le daba Andrés al cine. Y aquí voy a decir algo que él me dijo a mí cuando yo estaba muy jovencita y se me quedó de por vida. Me dijo, Rosarito, ir al cine con alguien es de lo más peligroso del mundo porque se puede terminar o un amorío o un matrimonio o una amistad. Así que por favor, escoge bien con quién vas al cine, porque a mí se me han terminado cantidades de relaciones. Y eso yo lo he sentido tanto porque de verdad hay cantidades de amistades que no han vuelto a ser las mismas desde que yo voy a una película que odio y la otra persona me sale diciendo que es la película que le ha cambiado la vida a ella. Entonces yo digo, Jesús de mi corazón, ¿cómo podemos vivir como decía Andrés, vivir en 2 planetas completamente distintos? O sea que estas anécdotas muestran mucho lo que significaba el cine para Andrés, que verdaderamente ha significado para muchas personas, ¿no? No solamente para Andrés, pero pues quería decir eso. Yo quisiera decir algo, Víctor, Sí, porque retomando lo que dijo Oscar, y que estoy completamente de acuerdo, el hambre, la cinefilia de Andrés no se basaba en la acumulación de datos, no se basaba en lo que le interesaba era devorar emociones, afectos. Y claro, la consecuencia de eso es que yo recuerdo los datos de mis afectos y de mis emociones. Y entonces en ese sentido se volvió erudito. Pero hay otra cosa muy importante que no ha sido todavía dicha. Es que a pesar de lo personal, de la emoción personal, del refugio, de lo solitario, que Andrés se comportó con el cine, todo el tiempo hizo lo posible por compartir sus pasiones. Exacto. Todo el tiempo estaba organizando cineclubes, organizando grupos de teatro, publicando cosas sobre cine. Él comenzó a escribir sobre cine y llevaba sus críticas a Occidente y al país desde muy temprano. Chiquitico. Tal vez los cuentos fueron primero que las críticas, pero muy temprano él comenzó a dar sus opiniones, a dar sus consejos y llevarlos al periódico a ver si se los publicaban. Y se los publicaban, algunos se los publicaban. Esa columna que él tenía se llamaba precisamente Ojo al Cine. Ojo al Cine, exactamente. Y que mucho, no sé hasta qué punto el libro que seleccionaron las críticas de Andrés de Ojo al Cine contienen algunas de esas primeras, a lo mejor no, porque digamos él se volvió tan buen escritor de crítica que de pronto esas primeras no tenían la calidad de la mayoría de sus críticas, entonces no fueron incluidas, pero él desde el comienzo compartía esa pasión que sentía por medio de sus críticas, por medio de llevar a los amigos al cine, por medio de hablarles de cine, así como también le hablaba de literatura y de música. Entonces, eso es un hecho clave, que era un tipo en
sentido generoso. No Profundamente. vivió el cine para sí mismo y para complacerse solitariamente. Exactamente, exactamente. Era, como yo siempre lo he dicho, como un misionero. Él quería convertir a la gente a esa forma de ver la vida, en cierta forma. Él pensaba que era muy importante que la gente tomara muy en serio el cine. Y le producía de allí esa carta que le escribe a Carmiña Navia. Una carta en que le dice cómo es posible que usted no sepa siquiera quién fue el director de tal película. Hay otra carta, por ejemplo, a mí, que yo la leí y ahora la vuelvo a leer, una carta profundamente triste del final de sus días en que Andrés me está contando lo mal que se está sintiendo, ¿ok? Entonces yo estoy leyendo la carta, yo lo recuerdo cuando la leí, cuando estaba aquí, Andrés diciéndome no me estoy sintiendo bien, esto va a ser el final, bla, bla, una cosa muy, muy dura para leer. Y en medio de todas esas cosas duras, llega y me dice, Rosarito, ¿cómo es posible que no te haya gustado la película de Missouri Breaks? A mí me parece la mejor película que yo me he visto en este año, te la tienes que volver a repetir. O sea que en medio de esta angustia existencial sale como un chispazo de esa vida cinematográfica en la que él me tiene que decir que yo no estoy en lo cierto o que al menos le tengo que dar una oportunidad para que vea esa película y le parezca bien. Pero Rosario, pero tú también me contabas en estos días, en esa carta triste o en esos últimos días que él se sentía tan mal, que te preocupaste cuando él dijo que ya no era capaz de ver, de sentarse tranquilamente en la butaca de un teatro a ver una película hasta el final, que ya no era capaz de verla. ¿Había perdido como la concentración o qué? Yo pienso que esa fue la última conversación que tuve yo con Andrés, que fue tal vez unos 4 o 5 días antes de Andrés suicidarse, en que me dijo que se estaba sintiendo muy mal y que ya no era capaz ni de escribir ni de ver cine desde el principio hasta el final. Eso recuerdo que me impactó mucho porque pensé, está muy mal. Pero eso no me lo escribió él, me lo dijo por teléfono. Yo quisiera decir algo con respecto a lo que mencionaban, pues, digamos, del hecho de que Andrés compartía como todos estos conocimientos. Es que me parece que por ejemplo, en el común de la gente, y esto se ha vuelto cada vez más, digamos, más fuerte con el paso del tiempo, es que estamos un poco condenados como al hecho de que cuando vamos a ver una película nos van a contar una historia, ¿no? Y creo que Andrés tenía, obviamente era otra época, pero valdría la pena que eso nunca se perdiera, y era esa concepción de la importancia de comprender que una película hace parte de un universo que tiene un autor, donde hay un antes, hay un después. Nosotros, por ejemplo, cuando teníamos, o yo trabajaba pues en ese cineclub de Lugar a Dudas, trabajamos precisamente 4 películas de un autor para poder entender un poco es el universo, ¿no? Porque digamos que en el cine, digamos, más comercial, de entretenimiento, lo que prima es esta historia aristotélica a la cual muchas personas siempre quieren ir y no sé, salir un poco protegidos, ¿no? De que ya sabían que se iba a morir o que se van a enamorar, yo qué sé. Pero precisamente cuando entramos en los linderos del cine autor, que como sabemos es una concepción, pues, digamos, más de los años 60, y incluso hay gente que habla pues de que hablar de cine autor es algo viejo ya, lo cual yo no estoy de acuerdo. Pero digamos, lo interesante de ver el cine de esa manera es que uno empieza realmente a entrar en otro universo, en ese universo que crea ese autor, y ya cuando vos ves una película, no solamente te gusta esa película por la película en sí que estás viendo, sino por esa relación que haces con esas otras películas que has visto de ese autor. Y creo, supongo, pues que Andrés, cuando se metía a un autor, trataba de devorarlo todo precisamente para poder entender esa amplitud
y nosotros digamos que hemos tenido la oportunidad quizás de hacer algunos proyectos de cine, pues uno empieza a ver que de alguna manera cada película que uno hace es muy diferente a la otra, pero al mismo tiempo es la misma película, ¿no? Y que finalmente lo que prima no es las historias, sino ese universo, esa manera de mirar el mundo, ¿no? Y también eso sucede pues en el desarrollo de varios intentos, ¿no? Y creo que mirar cine de esa manera, yo sé que no es para todo el mundo, hay gente que va al cine simplemente a entretenerse, pero qué bacano sería que en medio de tanto cine que hay ahora se mantuviera esa forma de consumir cine y de mirar cine y de disfrutar pues y amar el cine. Es muy cierto, verdaderamente. Aquí me he encontrado con una carta que Andrés le escribe a Ramiro, una carta muy larga sobre el cineclub, pero me gustaría al menos, ya que estamos hablando del cineclub, leer el comienzo de la carta, porque allí se dan ustedes cuenta de la obsesión de Andrés. Está en Houston, Texas, alistándose para irse para Los Ángeles, pero lo único que está pensando es qué está pasando en el cineclub, aunque está muy, muy seguro de que está yendo bien porque Ramiro está al tanto de todo. Y le escribe esto: a Ramiro Arbeláez, Houston, 9 de junio de 1973. Acaba de llegar. Lleva un mes en los Estados Unidos. Querido Ramiro, ahora que te empiezo a escribir esta carta, vos debes estar ya en el San Fernando o esperando a que te entreguen el material. Yo estoy frente a una ventana grande en donde veo el día gris, aunque es verano, y los árboles, en especial robles, y las ardillas por montones. Continúa. El extranjero es la película de Visconti que menos me gusta, pero El ciclo de junio me parece buenísimo. Me imagino que Ramiro le ha dicho lo que está pasando. Y le dice a Ramiro, más o menos, todas las cosas que tiene que hacer sobre el cineclub. Las notas a pie de página se ven bonitas, pero no abuses de ellas, le dice. Las críticas del material pertenecen de hecho a la clase en la que el autor supone que el lector ya ha visto la película. Vos ya estás escribiendo en forma, Ramiro, no dejes de escribir nunca. Eso es lo que le dice. Y continúa hablando de lo que él está sintiendo sobre el cine y sobre su persona. Y hay alguna cosa que dice: con decirte, Ramiro, que 5 años es el tiempo que se necesita para que un escritor precoz se convierta en un borracho. Y continúa y dice: en fin, esto de desarrollar una carrera que puede ser vivir es terriblemente difícil. Bueno, Ramiro, no es nada más. Mandale saludes a todas las peladas. El acto sexual es una tarántula enloquecida. Las mujeres no tienen alma y son huecas. Un abrazo, Andrés. O sea, de que es como el escribir para Andrés era también todo, ¿no? Es decir, era como un unir de sentimientos, un pasar de un lado a otro, pero con una coherencia muy única. Yo pregunto, por ejemplo, tanto a Ramiro como a Oscar, si esa fascinación de Andrés por los géneros, ¿cierto? Sobre todo el género de terror, el género, digámoslo, de suspenso y demás, que influyó, digámoslo, a pura sangre, porque me decías ayer, Ramiro, que él conversó, digámoslo, con el monstruo, con el guión de los monstruos, los mangones, con Luis, ¿cierto? Conversaron en torno a eso. Y tengo entendido que Carne de tu carne también nace de una idea de Andrés, ¿cierto? Y las dos. Luego, digámoslo, hay un cineasta que es el que introduce a Oscar en el cine y el amor al cine, que es
Jorge Navas y que hace una película totalmente kayseriana, que un corto que es maravilloso, que es Alguien mató algo, ¿cierto? Ujú. Es un corto, probablemente el corto más extraordinario que se ha hecho en el cine colombiano. Y la pregunta es, pues, Ramiro, si cómo lo ves tú como crítico que eres del cine y que estás tan atento, digámoslo, al Hollywood de los cineastas jóvenes ahora, y a Oscar mismo, esa proyección de ver la vida social y de ver a Cali y de ver a través de los géneros fantásticos y de terror y demás, ¿eso todavía sigue? ¿Eso todavía, digámoslo, te impacta a vos, Oscar? Y Ramiro, ¿tú cómo lo sientes? Bueno, pues hiciste muchas preguntas en una. Yo creo que el origen del gusto por la serie B está también en la literatura. Es decir, la literatura gótica yo creo que puede ser una referencia clave y el darse cuenta que muchos textos de la literatura gótica terminaron convirtiéndose en películas. La serie B es muy rica en eso y yo creo que la serie B, él pudo verla fue en teatros de barrio, no tanto en los teatros de estreno. Y por eso él conoció las películas producidas por Roger Corman, no todas dirigidas por él. Y por eso es que él luego se le ocurre que Roger Corman podría ser un posible comprador de las historias que él escriba para cine. Qué bien. Entonces, y en el Cineclub realmente muy poquitas películas que yo ni siquiera me acuerdo de una se dieron de serie B, de terror, si es pero el terror, digamos, también producido por grandes casas productoras que no podría llamarse de serie B. De manera que este gusto por el género de terror cinematográfico tiene su contraparte literaria, y no solamente en Andrés, sino también en Luis y seguramente Mayolo. Mayolo tenía, digamos, mucha más facilidad para conectar el horror de los géneros literarios y cinematográficos con el horror de la violencia colombiana, que hace varias referencias en su vida a esa cosa que él vivió en los años 50, cuando le tocó ver una serie de cosas, una serie de escenas que él las hace parecidas a ciertas escenas de películas de horror. Entonces, pues eso es lo que yo diría. Claro, hay muchas facetas de la historia colombiana y de la historia caleña que pueden adaptarse muy bien a historias de ese tipo, a historias del género B. Luis Ospina, ¿cómo comienza? Pura Sangre, con el crimen del 10-15. El crimen del Exacto, 10-15 fue un crimen de los bajos fondos acá, exacto. y casi nadie lo recuerda, pero era el crimen del 10-15 que fue un crimen que yo me acuerdo que en mi época de pelado eso conmocionó a todo el mundo, a mi mamá porque tenía una amiga en la misma cuadra, que era precisamente la mamá de Guillermo Piedrahíta, el actor del TEC, y fue la muerte de unos homosexuales que mataron ahí en ese apartamento del centro. Exacto. Eso era más o menos el tipo de historias que podían conectarse con la serie B. Entonces, me parece que es completamente explicable que él se haya apasionado por el fantástico y por el terror. Sí vimos Parásitos Asesinos, por ejemplo, que puede considerarse como serie B. Fue una de las películas que más le gustó en la parte final de su vida, fue Parásitos Asesinos. Sí. No sé, Oscar, ¿qué piensas? Eh, bueno, no, con respecto a lo que decías de pronto sobre la nueva generación, de si todavía se mantiene, digamos, ese gusto, yo podría decir que se ha transformado. Y es apenas lógico, ¿no? Que mal sería que siguiera estático, ¿no? De la misma manera. Creo que se ha alimentado de otras cosas, ¿no? Porque hay que decir que ese legado de Andrés luego pues ocupa también un espacio muy importante que es pues cuando Ramiro y el mismo Luis y luego posteriormente Oscar Campo y otros profesores pues crean la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, y digamos que toda esa cinefilia también se empieza a nutrir de otro tipo de, incluso de disciplinas, ¿no? De otras ciencias. Y creo que muchos de los cineastas
que salimos de esa escuela, pues también empezamos a nutrirnos de un poco de esa mirada hacia lo real, de pronto de una forma especial. Entonces se va transformando, ¿no? Yo creo que es muy importante quizás decir que lo que a mí personalmente me interesa del mundo de Andrés Caicedo es más su mirada poética, ¿no? Como es evidentemente una mirada poética frente a la realidad. Digamos que yo propiamente nunca he asumido, digamos, por ejemplo, el género de terror o algo así, pero sí hay otros compañeros que sí lo han hecho. Por ejemplo, el mismo Jorge Navas, digamos que tiene un gusto mucho más directo, ¿no? Como por ese tipo de cine. Pero yo creo que, por ejemplo, en el cine que se ha hecho en los últimos años en Cali, no sé, el de William Vega o algunas nuevas realizadoras como Diana Montenegro, bueno, perdón, se me escapan nombres en este momento por la presión del envío. Yo creo que de todas maneras hay ahí una esencia que proviene de Caicedo, que obviamente se nutre de otras fuentes. En el caso mío, por ejemplo, yo me considero también muy mayolesco. A mí me gusta mucho Mayolo. Esa pasión que él tenía por la cultura afro, por ejemplo. Él alcanzó a hacer incluso una serie de mitos sobre la cultura del Pacífico, la cuestión, digamos, de esta presencia tan fuerte que tenemos en Cali, en el Valle del Cauca, de la cultura del Pacífico, de la raza afrodescendiente. A mí, por ejemplo, eso me toca mucho, ¿no? Esas temáticas. Y quizás, pues, cuando yo me formé en el cine, pues el cine americano ya no era tan importante como sí lo era en los años 60, sino que era más el cine de otras periferias, el cine oriental, ¿no? El cine iraní, un cine, digamos, que es posmoderno, le podemos decir, no es el cine pues moderno en los 60, sino posmoderno. Entonces, claro, las influencias también empiezan a llegar de Japón, de Corea del Sur, yo qué sé, pero de todas maneras yo creo que ahí está el alma de Caicedo en las nuevas generaciones, transformada, ni siquiera mejorada o empeorada, simplemente transformada, mutada, ¿no? Lo cual podríamos decir que Caicedo es como una especie de virus troyano, ¿no? Que esos virus que vos le pones 80 tiros y no desaparecen, sino que queda ahí como contaminando un poco el sistema, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera Caicedo pues sí es como una especie de virus troyano que a todos nos contamina en el buen sentido, pues. Qué buena figura. Muy buena. Muy bien, yo creo que ya vamos terminando y porque la verdad es que muchas gracias. Víctor, disculpa, dime. Víctor, pero es que hay gente que ha preguntado algunas cosas que podríamos intentar resolver. Yo traté de resolver una que tenía que ver con la serie B, pero hay otras que podría resolver Rosario o el mismo Oscar. Sí, muy bien. Ustedes las tienen ahí, ¿no? ¿Alguien nos las va a decir o nosotros las leemos? De pronto Melissa. Está en el chat, en el chat están escritas las preguntas, si quieren la leo. Hay dos preguntas, pregunta Felipe Moreno, ¿qué habría dicho Andrés Caicedo del cine de Lucrecia Martel o el de Víctor Gaviria? ¿Qué habría dicho Andrés Caicedo del Vuelco del Cangrejo? Está buena. Bueno, eso sería especulación. Rosario, responde la voz. Jesús de mi corazón, eso sí sería como querer hablar yo, desear hablar yo con un muerto, ¿no? Es decir, no podemos hablar con un muerto. Me imagino, eso es especulación, evidentemente. Es especulación. Especulación total, especulando. Jesús, me imagino que ese tipo de cine le gustaría, pero ¿cómo puedo yo decir si es pues cierto? Lo único que uno podría decir es que uno se imagina que no le iban a ser indiferentes. Exactamente. O que yo me imagino que había muchas cosas de ese cine que le interesarían, pero yo poderme imaginar es difícil. Claro, es que
digamos, contestar esa pregunta creyendo que la cabeza de Andrés se hubiera mantenido como en los años 70, sería ilógico, porque si estuviera vivo, es decir, para poder opinar tiene que estar vivo, pues habría transformado también. Hubiera tenido que vivir todos estos 30 o 40 años que han pasado, o 50 años que han pasado, O sea para, que eso y siempre hubiera dicho seguramente otras cosas que no hubiera dicho en los años 70. Y exactamente. de todas maneras, digámoslo, ese realismo trágico que nace, digámoslo, a final de los 80, por ejemplo, con Rodrigo D. y demás, él de todas maneras era muy era sensible, digámoslo, a ese cine colombiano. Lo digo por su interés que tuvo por José María Arzuaga. O sea, él, digámoslo, yo no sé, Ramiro, si ustedes en algún momento insistieron fuera de Pasolini en el neorrealismo italiano, si volvieron, digámoslo, a esas películas de Rossellini y demás, si en alguna vez pasaron por esos intereses, pero de todas maneras, él no fue indiferente a Arzuaga. Arzuaga No. con Raíces de Piedra y con Pasado Meridiano, el hombre se sintió tocado. Y a mí me parece que Angelita y Miguel Ángel es una película que de todas maneras tiene unas escenas que hace a través del atraco un encuentro de clases sociales, y él era muy sensible de todas maneras al final de la vida también a todo ese grupo de muchachos de la calle y que tenían que no eran propiamente cultos de nada, pero sí cultos, digamos, lo de la droga y cultos de la orfandad y cultos también de la un poco de estar suspendidos en la vida, que era una cosa con el que él conversó al final de su vida con esos niños, ¿cierto? Claro. Es muy cierto. Y era Andrés era muy observador de la realidad, muy observador de la realidad y muy observador del concepto de clase, ¿no? Es decir, no solamente observaba, sino que escribía sobre eso. Yo siempre le he dicho a Ramiro, porque Ramiro me ha mencionado que en algún momento le gustaría escribir algo sobre Andrés, la persona política. ¿Te acuerdas, Ramiro, que alguna vez hablaste de eso? Ahí la tengo en el tintero. Allí la tienes en el tintero y a mí yo siempre he dicho que Andrés era una persona profundamente política, es decir, Andrés tenía un concepto muy político de la vida, un análisis muy político de la realidad en la que le había tocado vivir, ¿no? Es decir, cuando hablan del Andrés el apolítico, en primer lugar, nadie haya político, ¿no? Yo personalmente no creo en eso. Yo pienso que todo el mundo tiene un concepto político y todo el mundo sabe para dónde va más o menos en esa brújula que es que son las clases sociales. O sea, de que yo pienso, como dice Víctor, que él estaría muy interesado en ese tipo de... Además, mire que el atravesado que escribe él, digámoslo, a finales del 71 y que creo que se lo muestra a ustedes, Ramiro, en el 72, como me estabas contando, el atravesado es una crónica realista, pero claro que atravesada por la violencia y por el horror también, pero que es una película que es un texto que hay que hacerlo. A veces yo me pregunto en los jóvenes directores caleños, ¿por qué nadie se ha atrevido a hacerla? Porque eso es una película fascinante, es un relato fascinante. Sé que es un reto para cualquier director, pero no sé si Oscar lo ha pensado alguna vez. Yo no sé, cuando hiciste Los Hongos, no sé si se atravesó la idea de hacer también el atravesado, ¿sí o no? Los Hongos tienen unas intenciones tenía unas intenciones, por lo menos de mi parte. Yo no sé si lo logré, pero de mi parte, obviamente hacer algunos guiños, algunas cosas al tema kayseriano, ¿no? A ese mito de lo kayseriano. La película, de hecho, termina en Pance, ¿no? Se llama Los Hongos. Hay muchas cosas, una especie de hecho, hay un graffiti, ¿no? De Caicedo, pero disfrazado de Aníbal Lecter. Es como jugar... como un poco jugar con ese imaginario que, como bien dice Oscar, pues sí, también Oscar Campo, pues la figura de Andrés Caicedo pues, se ha vuelto muy pop, ¿no? Y también
mucha gente no conoce realmente su esencia y por eso este tipo de charlas son buenas porque teniendo a protagonistas verdaderos de la experiencia como Rosario y Ramiro, pues podemos ir a los lugares realmente pertinentes e importantes de Andrés y no solamente como esa cuestión más pop. Pero precisamente en los hongos queríamos intentar un poco hacer algunas alusiones a todo ese mundo caiceriano que de todas maneras, como mencionaba hace un tiempo, es inevitable, es un mundo que es inevitable y cualquier persona que se meta a hacer cine en Cali no podría, digamos, hacerlo sin tener en cuenta que eso ha existido antes en esta ciudad. Porque la verdad es que Cali sigue siendo una ciudad de provincia, o sea, lo único que ha crecido es los problemas y la desigualdad, pero sigue teniendo muchos problemas, digamos, como no es una metrópoli para nada. Entonces, cualquier persona que vaya a hacer cine en Cali, de alguna manera se va a topar con Andrés Caicedo, así sea para negarlo, así sea para contradecirlo, pero no, es imposible, no, todavía es muy reciente, me parece, su desaparición desde el punto de vista histórico, estadístico. Entonces, bueno, no sé por dónde iba ¿Qué hubiera dicho pero... Andrés del Vuelco, Oscar? ¿Qué hubiera dicho? No, yo no sé, de pronto, yo creo que de pronto le hubiera llamado la atención, de pronto esta cuestión bresoniana que yo intenté en la película, de su actuación, que de pronto para alguna gente es extraña, incluso contradictoria, ¿no? Digamos, esa sensación mía como de no querer que los actores actúen como en las obras de teatro, sino de una manera diferente. Pues no sé si eso le habría gustado, pues, pero de pronto sí le habría llamado la atención, pues, algunas cosas. Yo creo que de pronto le hubiera gustado. No le hubiera sido indiferente. Pero no sé, de pronto me habría dicho, no, te faltó más fuerza, no sé. No, porque, digámoslo, El Vuelco es una película de imagen, una película que está atravesada por un personaje que no sabe para dónde va y eso es muy interesante porque no es realista. Eso es muy interesante. Eso es un corte con un cine realista. Yo creo que todo ese legado del cineclub de Cali está activo no solamente en Cali, sino en todo el país. Realmente todos nosotros en Medellín también lo sentimos a través de las personas con las que yo trabajé, a través de Luis también que venía a Medellín y de todas maneras como que era una exigencia de que el cine no solo era un la realidad, sino también con la cinefilia y de alguna manera con la imaginación. Y yo creo que ese muchacho que se sentaba a ver esas películas era en una máquina de imaginación portentosa, enloquecida y que él trataba de alguna manera de hacer esos relatos cuando escribía crítica también de darle forma a esa imaginación. Y yo creo que, cierto, la imaginación en el cine es fundamental y a veces nos desequilibramos. Lo digo pues por mi experiencia que a veces aunque nos vamos mucho para el realismo total y el realismo total necesita una forma que solo lo da la imaginación. Exacto. Quisiera decir que nosotros teníamos de todas maneras como referencia también lo que hacían los otros cineclubes de las ciudades, lo que hacía el Cineclub de Colombia, el Cineclub de Medellín, que era el de Aguirre, el Cineclub Mundo Universitario, con Orlando Mora en el Cineclub de Medellín y Alberto Aguirre y luego con Álvaro Sanín. Aunque él no conoció a Álvaro, yo después lo conocí cuando después se murió Andrés, que también hablamos de Andrés Caicedo. Él tenía de alguna manera un respeto y estábamos todo el tiempo enterados de qué estaban pasando también en esos clubes para alimentarnos. Y en algún momento nosotros recibimos, por lo menos de parte de Hernando Salcedo, películas que él nos mandaba, que eran de su propiedad o de su distribuidora. No me acuerdo que hayamos tenido relaciones de intercambio de películas con Medellín, pero sí estábamos muy enterados de lo que pasaba. Y también, pues, le publicamos en la revista Ojo al Cine una crítica a Luis Alberto Álvarez. Exacto, sí. Qué maravilla. Bueno, no sé, yo creo que Rosario, si quieres cierra todo esto. Antes quiero decirles que el Festival de Jardín, o sea, Antioquia Audiovisual es la corporación que hace el Festival de Jardín, están invitados todos, será el 19 de agosto, ese fin de semana.
El tema es Campesinos, El corazón de la paz. Mira cómo somos de realistas nosotros, siempre con políticos, pues, en ese sentido. Pero la verdad es que todos esos festivales existen y todos esos lugares donde se exhiben las películas, donde se estudian, donde se las ama, donde nosotros también, digamos, de alguna manera, nunca olvidamos que lo que más queremos transmitir es esa experiencia frente a las películas. Esa experiencia frente a las películas de las cuales después se habla, pero primero se ven. Esa experiencia nunca se puede saltar, ¿sí o no? Esa es fundamental de los festivales que hemos hecho y en ese sentido es un gran homenaje, es un hijo de ese gran Cineclub de Cali, de esa experiencia maravillosa donde se juntan todos ustedes, Ramiro, y donde nacen todos esos cineastas tan portentosos de verdad que son el cine caleño, que de todas maneras está lleno, hemos sido injustos porque está lleno de directoras en este momento, de directoras, porque está también el festival que creó Poncho, el Festival de Cali, que es tan riguroso como lo era el Cineclub de Cali, ¿cierto, Claro. Ramiro? Sí. Ya a otro nivel, ya en acceso a la cinematografía mundial y todo eso, pero es lo mismo, es un capítulo, así como el capítulo del 2005 con Oscar Campo y contigo, Oscar, en lugar a dudas, el Festival de Cali sigue siendo esto mismo y nosotros en todas las regiones estamos haciendo de alguna manera lo mismo. Y perdónenme por la Entonces, cuña, pero considero que la labor que yo hice en la Cinemateca La Tertulia no es sino una continuación de la política del Cineclub de Cali, que desde el 77 hasta el 87 que estuve, esos 10 años fueron nada más que el ejercicio de la política que inauguró Andrés Caicedo en el cine. Qué bien, qué bien. Y yo pienso que... yo quisiera también decir, para finalizar, porque esto es algo que yo pienso que como que redondea de lo que hemos estado hablando, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, Andrés me vino a visitar a los Estados Unidos 2 veces, a Houston, yéndose para Los Ángeles a vender sus guiones, cuando se partió el Mar Rojo en la vida de Andrés, para bien, no para mal. Y después, cuando vino con Luis Ospina al Festival de Nueva York, al Festival de Cine de Nueva York, que vino a visitarme a New Haven y se quedó por 2 semanas conmigo. ¿Qué quería Andrés hacer en esas 2 semanas? Acababa de regresar del Festival de Cine de Nueva York. Que yo lo llevara, no existía internet, no existía absolutamente nada. Yo estaba viviendo en un pueblo universitario donde existía la Universidad de Yale, que yo lo llevara a los cineclubes de la universidad, y había muchos. Él lo que quería era ver qué estaba pasando en esos cineclubes. Entonces yo, buscando el periodiquito de por aquí, de por allá, el cineclub de la Facultad de Medicina, el cineclub de la Facultad de Arquitectura, etcétera, etcétera, para él ver qué se estaba programando en esos festivales. Era el 73, evidentemente, 74, perdón. Él quería ver para llevar esas ideas al Cineclub de Cali. O sea, todo un deseo era el cine como una forma de vida, verdaderamente. Yo pienso que eso era lo que Andrés quería, motivar a la gente a verlo así. ¿No crees tú, Ramiro? Sí, estoy completamente de acuerdo. No era sino tratar de compartir lo que él estaba viviendo y también de alimentarse para traer a Cali y seguir compartiendo eso de lo cual vivía. Exactamente. Una forma muy comunitaria. Sí. Quisiera decir que, aprovechando para cerrar, que pues recordando el tema inicial que tocamos en este conversatorio, pues que ya que hemos hablado tanto de todo este legado, es importante que protejamos el cine nacional, importante que sigamos manteniendo al máximo ese amor y ese respeto por el arte del cine. Pienso que la crítica en Colombia también debe reflexionar mucho sobre cuál es el papel que está jugando
Yo tengo la impresión que somos una cinematografía muy frágil y a veces el papel que cumple la crítica, pues por un lado hay una crítica que realmente no es tan crítica, sino que es más como una especie simplemente como de informadora de cosas, y luego hay una que es una crítica, digamos, profunda, pero que no tiene a veces como esa simpatía de pronto de ayudar a generar un pensamiento donde se pueda, digamos, si bien cuestionar cosas, pero también entender procesos, entender orígenes, ¿no? De dónde vienen los diferentes cineastas. Creo que la crítica y la producción de cine tienen que estar de la mano para que la cinematografía colombiana sea mucho más sólida. Creo que un caso muy concreto es Argentina. Uno mira autores como Lucrecia Martel o Lisandro Alonso, jamás estarían donde están ahora si no hubiera sido por la crítica. Y no significa que la crítica tenga que ser lambona, sino que desde el pensamiento también tiene que haber una mayor empatía. Porque yo sí quisiera mencionar que a veces se está generando como un ambiente de crítica donde solamente se quiere es como ponernos obstáculos entre todos y como que si hay algo como un globo y como tumbar el globo. Y creo que eso es una actitud que es producto también como de cierto complejo de inferioridad que tenemos en Colombia, ¿no? Donde si alguien medio está triunfando, vamos a ponerle zancadilla. Y creo que eso solamente le ayuda a los verdaderos opresores. Entonces creo una invitación, ya que hablamos de Andrés, a que la crítica y los cineastas de alguna manera se reúnan y traten un poco de manera crítica, pues reflexionar, pero que estén más unidos. Pienso que hay una separación muy grande. Y este es el momento para estarlo. Exacto. Sí. Bueno, la unión hace la fuerza. No, y la verdad es que ya para terminar, ya cada vez hemos terminado como 5 veces, pero me han llamado algunas personas muy pesimistas de que se acabó el mundo, de que se acabó, incluso ayer con Oscar, de que van a derogarla y de que ya se acabó todo esto. Imposible, no vamos a dejar. O sea, Claro. esa actitud cínica de creer que van a borrar pues la ley del cine, todos estos 20 años de historia maravillosa y que hacia atrás llegan hasta el Cineclub de Cali y demás, eso no lo pueden borrar. O sea, no vamos a permitir eso realmente. Ese cinismo no va a existir. En ese sentido, es acabar con la memoria, es acabar con los ojos de un país, es acabar con todos el patrimonio fílmico, con la gente que está haciendo trabajos de archivos, con los festivales que están alimentados, los festivales son los cineclubes del pasado. Claro. Los festivales regionales son los cineclubes del pasado, porque ya la lógica es otra y la dinámica es otra, pero no van a acabar con todo eso, con los guionistas que están escribiendo sus guiones, claro, con los productores, con las pequeñas empresas, con todos los cineastas jóvenes que ahora tienen 18, 19 años y que tienen un inmenso deseo de hacer cine, no van a acabar con eso. En todo caso, muchas gracias, Rosario, es un placer comunicarnos contigo, hablar contigo, es un placer enorme, Ramiro, no sé, muchas hermano, gracias. qué bueno también muchísimas gracias de todo tu trabajo. Gracias. Muchas gracias. Y Oscar también, hermano. Sí. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Rosario. Gracias, Víctor, por la invitación y muchos años de salud para el Festival de Jardín. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a la audiencia, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, chao. Nos vemos. Adiós. Suerte. Hasta luego.